Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy día vamos a trabajar la primera parte de la unidad de variaciones porcentuales. El objetivo para hoy va a ser resolver problemas que involucren cálculo de porcentaje. Por lo tanto, vamos a utilizar los contenidos de razones, decimales y porcentajes. Las habilidades a reforzar son representar, aplicar, calcular y resolver. Antes de comenzar, asegúrense de tener todo preparado, su espacio cómodo, limpio, bien iluminado, sin distracciones, sin ruidos. Junten todos los materiales, lápices, cuadernos y su guía de trabajo. Comencemos entonces. ¿Qué son los porcentajes? Son simplemente una forma de expresar un número como una parte de 100. Por eso la expresión por ciento significa de cada 100. Por ejemplo, cuando digo asistió un 5% a clases, estamos hablando de que de cada 100 alumnos asistieron 5. Eso significa de cada 100. El porcentaje también se representa utilizando un símbolo que significa porcentaje, que es este que está aquí, que son los dos ceritos que corresponden al 100 y el signo de división. Este símbolo se escribe inmediatamente después del número al que se refiere. No se deja espacio de separación. Por ejemplo, si yo quiero escribir 33% de manera simbólica, escribiré el 33 y pegadito el símbolo de porcentaje. Y eso significa 33 de cada 100. Un porcentaje lo podemos representar como una fracción de denominador 100 o también equivale a una razón de consecuente 100. Veamos entonces. Si lo escribo 48% con el símbolo es un porcentaje y se lee 48% y eso significa 48 de cada 100. Pero también ese porcentaje yo lo puedo escribir como una fracción y también como un número decimal. Veamos la escritura de un porcentaje como fracción. Para escribir un porcentaje como fracción, vamos a escribir la cantidad del porcentaje en el numerador y en el denominador escribiremos 100. Siempre 100 en el denominador. Por ejemplo, 34% indica 34 en el numerador y el símbolo que representa al 100 escribo 100 en el denominador. Porcentaje como número decimal, aplicamos aquí una división de decimales. Es decir, vamos a dividir por 100. Como el porcentaje, dijimos, significa 100, 37% representa 37 dividido en 100. Al dividir por 100, nosotros simplemente corremos la coma decimal de derecha a izquierda 2 lugares. En este caso, porque estamos dividiendo por 100. Contamos entonces 1, 2 lugares, ubicamos la coma y agregamos el 0 que nos hace falta a la izquierda. Veamos con este otro ejemplo, 5%, escribimos el 5 y corremos o ponemos, si no tiene la coma decimal, 2 lugares hacia la izquierda, 1 y 2, y ponemos el 0 que falta. En este caso agregamos 2 0 porque solamente podíamos mover la coma 1. Entonces, tendríamos que el porcentaje, como dijimos inicialmente, lo representamos de 3 formas. Con el símbolo de porcentaje, en forma de fracción y en forma de decimal. Por ejemplo, 18% sería igual a 18 centésimos, escrito como fracción, y a 18 centésimos escrito como número
decimal. El cálculo de porcentaje. Para calcular porcentaje se pueden dar tres posibilidades. Que calculemos el porcentaje de un número, por ejemplo, cuando me piden calcular el 25% de 90, ahí estoy calculando el porcentaje de un número. Cuando calculamos qué porcentaje es una cantidad de otra, por ejemplo, qué porcentaje es 40 de 60, o cuando me preguntan de qué número una cantidad dada es un determinado porcentaje. Por ejemplo, ¿de qué número 32 es el 15%? Veamos el porcentaje de un número. Para esto vamos a recordar primero un poquitito lo que son las razones y las proporciones. Una razón es una comparación por cociente, que se escribe igual que una fracción, o también la podemos escribir como una división, pero para el tratamiento de porcentaje les resulta más fácil escribirla en la forma de fracción. Los términos de una razón son antecedente y consecuente. ¿Por qué decíamos que corresponde a una comparación por cociente? Porque acá vamos a comparar dos datos que van a respetar estrictamente el orden en el que están ubicados también los términos. Por ejemplo, si decimos, tenemos clases 5 días de los 7 de la semana, estamos comparando entonces en forma de una razón. 5 de 7 son los días que hay clase. 5 corresponde al antecedente y 7 al consecuente. Ahora, al tener dos razones equivalentes, yo tengo una proporción. ¿Cómo sé que dos razones son equivalentes? Igual que en las fracciones, aplico productos cruzados. Por ejemplo, tengo acá dos razones, 6 es a 11 y 18 es a 33. ¿Por qué digo que forman una proporción? Porque al multiplicar cruzado, 6 por 33, 198, y 11 por 18 también son 198. Obtengo los mismos resultados, por lo tanto estas dos razones son equivalentes y forman una proporción. En el caso de los porcentajes, siempre una de las razones, obligadamente, va a tener consecuente 100. ¿Y cuál va a ser esa? La que corresponde o representa al porcentaje. ¿Cómo escribo la proporción para calcular porcentajes en cada uno de los tres casos? ¿Cómo sé cuándo voy a escribir una incógnita arriba, una incógnita abajo? Veamos. Hay tres datos claves que nos entrega la pregunta para escribir la proporción. En primer lugar, recordar que el porcentaje siempre corresponde a una razón de consecuente 100. En segundo lugar, la cifra que está después de la palabra de va a ser siempre el consecuente de la segunda razón. Por lo tanto, la palabra que de la pregunta me va a indicar cuál es la incógnita que yo voy a representar por una X. Veamos estos tres datos que nos van a servir para poder ordenar los tres tipos de proporciones para cada porcentaje. En el primer caso, íbamos a calcular el porcentaje de un número. Por ejemplo, calcula el 35% de 70. Primera clave, dijimos, el porcentaje me da la primera razón, donde el número va a ir en el antecedente, arriba, y el símbolo de porcentaje que dijimos que representa al 100 me va a indicar que en el consecuente escribo un 100. Esa era mi primera clave. La segunda clave, dijimos, el número que va a continuación de la palabra de va siempre en el consecuente de la otra razón. Por lo tanto, en esta razón, en el consecuente abajo, escribiré inmediatamente el 70.
Y en el espacio que me queda, que es el del antecedente, completaré con la incógnita. Ahora aplicamos los productos cruzados para resolver y nos queda. Productos cruzados. No puedo multiplicar 100 por x porque me falta un término. Por lo tanto, mi x va a quedar acá para despejar. Y multiplicamos los términos conocidos. En este caso, 35 y 70. Me quedan multiplicados y abajo, en el consecuente, me quedará el que iba multiplicado por la incógnita. Resolvemos 35 por 70, 2450. Conservo aún mi consecuente. Y como vimos en la división de decimales, aquí basta con hacer una división abreviada, división por potencia de 10, donde basta con correr la coma decimal 2 lugares hacia la izquierda y tendré mi división lista. Divido entonces corriendo la coma 1, 2 lugares y me queda la coma ubicada aquí, entre el 4 y el 5. El 0 que sigue a continuación no es necesario ponerlo. Si lo ponen tampoco está malo. Y tendríamos entonces que el 35% de 70 sería 24,5. Veamos para el otro tipo de cálculo de porcentaje. ¿Qué porcentaje es una cantidad de otra? Aplicamos la regla que dimos anteriormente. Veamos el ejemplo. ¿Qué porcentaje es 30 de 120? Acá destaqué con distintos colores los 3 datos claves. ¿Ya? El porcentaje, el de y la pregunta. Entonces, recordemos, el porcentaje es una razón de consecuente 100. Es decir, 100 siempre bajo la línea en esa razón. Pero acá, si nos fijamos, tenemos la pregunta, ¿qué porcentaje? Dijimos que el qué indicaba la incógnita, o sea, la X. Por lo tanto, aquí significa X porcentaje, es decir, X de 100. Por lo tanto, nuestra primera razón será X sobre el 100. A continuación, tenemos la segunda clave. La palabra de me indica que el número que está a continuación va a ir en el consecuente de la segunda razón. Por lo tanto, el 30 irá como antecedente. Veamos cómo queda. Decíamos entonces, ¿qué porcentaje es 30 de 120? ¿Qué porcentaje? X porcentaje o X de 100. Escribo mi razón. El término que está a continuación de la palabra de se escribe en el consecuente de la siguiente razón. 120 entonces irá abajo y 30 quedará arriba. Como ven, la X no va siempre en un mismo lugar. Por eso es importante seguir estos tips que les van a ayudar muy fácil para poder ordenar su proporción. Y ubicamos ahora los productos cruzados. ¿Qué puedo multiplicar? X por 120 no, por lo tanto multiplicaremos 100 por 30. Y el 120 quedará dividiendo. Multiplicamos 30 por 100, 3000, y dividimos por 120. Y eso me da 25. Acá entonces la respuesta sería, como me preguntan, ¿qué porcentaje? El 25 llevará el símbolo de porcentaje. 30 de 120, entonces será el 25%. El último tipo de porcentaje. ¿De qué número una cantidad dada es un determinado porcentaje? Una situación práctica, ¿de qué número 20 es el 80% para que se comprenda mejor? Acá vamos a volver a aplicar las mismas reglas. Palabras claves, el de, el que y el porcentaje. Veamos entonces, en este caso, la expresión
¿qué número está después de la palabra de? ¿Qué indicaba la palabra de? Que el número que sigue a continuación iría en el consecuente. Por lo tanto, ahora en el consecuente vamos a tener una incógnita. En mi otra razón voy a tener 80%, 80 de 100. Y 20 entonces que quedó solito es el que irá sobre la incógnita. Veámoslo con desarrollo. ¿De qué número 20 es el 80%? 80% lo escribimos de inmediato porque es nuestra razón que está completa. 80 en el antecedente, 100 en el consecuente. Acá, el término que está después de la palabra de va en el consecuente. Como este término no lo conozco, dijimos que indica X, de qué número de X, X vendrá en el consecuente. Y el 20 ocupará el lugar del antecedente. Aplicamos entonces los productos cruzados. En este caso nos queda 20 por 100 y dividimos por 80. 20 por 100 son 2000, dividido por 80 nos da 25. Entonces, ¿de qué número 20 es el 80%? 20 es el 80% de 25. Bien, el porcentaje dijimos que se puede aplicar también a problemas. Veamos un ejemplo de cómo resolver el porcentaje de un número en un problema. Dice, compré 90 libros y vendí el 60% de ellos. ¿Cuántos libros me quedan? Analizamos y vemos que si compré 90 libros y vendí 60%, para saber cuántos me quedan, lo primero que tengo que calcular es cuántos libros vendí, es decir, cuántos libros son el 60% de 90. Por esa razón, primero calculamos el 60% de 90, que sería 60 de 100. Acá me va a quedar, ¿no es cierto? Como voy a calcular 60% de 90, 90 viene después de la palabrita de, lo copio en el consecuente siguiendo la regla que vimos recién y la incógnita me queda arriba. Productos cruzados, 60 por 90 y dividimos por 100. 60 por 90, 5.400, dividido en 100 de manera abreviada, me quedan 54. Significa que vendí 54 libros. La pregunta no es cuántos vendí, pero sí necesito este dato para calcular cuántos me quedan, que es la pregunta. Hacemos entonces una sustracción, los 90 que tenía, menos los 54 que vendí, y obtengo ahora sí la respuesta. Me quedan 36 libros. Este problema también lo podríamos haber resuelto de otra manera y también habría estado correcto. También habríamos tenido que hacer una sustracción y un cálculo de porcentaje. Podrían haber calculado de la manera siguiente. Como vendí el 60, me quedó el 40 y haber calculado el 40% y habrían sacado inmediatamente la cantidad de libros que quedan. Pero creo que de esta manera se les hace un poquito más claro ir calculando paso a paso, así que quédense con esta situación. Veamos para el otro tipo de porcentaje también un problemita cómo se resuelve. Dice, tenía 350 pesos y pagué 140 que debía. Lo que me queda, ¿qué porcentaje es de lo que tenía? Me están preguntando por el dinero que me queda después de pagar. Por lo tanto, primero tengo que saber cuánto dinero me quedó para poder calcular el porcentaje. Por lo tanto, restamos. Tenía 350,
pagué 140. Me queda 210. Ahora entonces podemos responder la pregunta. Lo que me quedó, 210. ¿Qué porcentaje es de lo que tenía? Es decir, ¿qué porcentaje es 210 que me quedaron de los 350 que tenía? De ahí obtenemos la pregunta. ¿Qué porcentaje es 210 de 350? Al plantear la pregunta de esta manera, nos quedan los datos ordenados y vemos inmediatamente la expresión ¿qué porcentaje? X de 100. Escribimos la primera razón. Es 210 de 350. Claramente, 350 está después de la palabrita de, vendrá en el consecuente de la otra razón y el 210 en el antecedente. Y ahora ya aplicamos productos cruzados. 100 por 210 dividido en 350. Nos queda 21.000 dividido por 350, lo que nos da 60. Por lo tanto, la respuesta sería, lo que me queda es el 60% de lo que tenía. Y veamos el último tipo de porcentaje aplicado a problema. ¿De qué número una cantidad dada es un determinado porcentaje? Este es un tipo de problema que se relaciona con ese cálculo de porcentaje, para que puedan ir identificando los distintos problemas. Una persona gastó 14.400 pesos, lo que equivale al 25% de su dinero. ¿Cuánto dinero tenía? Tenemos que calcular entonces el total del dinero que tenía. Es decir, de cuánto dinero, 14.400 es el 25%. Sabemos que gastó 14.400 y que eso es el 25%. Pero ¿de cuánto? Planteamos entonces la proporción. ¿De cuánto dinero? 14.400 es el 25%. Tenemos nuestro porcentaje, 25%. Lo expresamos en forma de razón, 25 de 100. ¿De cuánto? ¿Cuánto? Sinónimo de qué, sigue siendo una interrogante, me indica entonces que la X, la incógnita, vendrá en el antecedente, perdón, en el consecuente. Y en el antecedente vendrá 14.400. Aplicamos los productos cruzados y nos queda 14.400 por 100 dividido por 25. Y al efectuar la división nos da 57.600. Significa que esta persona tenía 57.600 pesos. Bien, a trabajar en su guía ahora y no se olviden enviármela para revisión y guardar las evidencias en sus portafolios. Que les resulte todo muy bien, chicos. Nos vemos.